Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Cerca. Empezó durito la campaña, ¿no? La interna, No, no. ¿no? Porque ahí usted dijo algo vinculado al presupuesto y la campaña y Ritondo contestó, bueno, no es hora de sembrar desconfianza. No, yo dije, parafraseando algo menor a Joaquín de la Torre, con otras palabras lo dije yo, él lo dijo diferente, que es la campaña de David contra Goliat, nada más. Lo importante es hablar de que hay un dolor social y yo como médico sentí la obligación de seguir atendiendo consultorio, pero además de dedicarme a aportar mi granito de arena para tratar a una Argentina enferma y tampoco como muchos argentinos me resigno a discutir el subdesarrollo sustentable. Entonces, lo importante es que muchos estamos dando el paso y yo convoco a todos los argentinos a involucrarse porque no es cuestión de que me involucre, en este caso mío, sino que nos involucremos todos, porque estamos, recién lo he escuchado a usted hablar de la pandemia, estamos frente a la mayor crisis de la historia argentina. Esta es una crisis de salud, la más importante de la historia moderna, económica, social, humanitaria, psicológica. El impacto psicológico va a durar más que la pandemia. Y educativa. El impacto de tanto tiempo sin clases presenciales va a durar emocionalmente y educativamente en décadas. Así que, ¿cómo no comprometerse? ¿Cómo no estar presente? Es momento de dar el paso, ¿no? Ahora, Manes, hay una cosa que de todo esto que va a persistir en el medio de una situación de crisis. La campaña arrancó con una historia del pasado, que es la grieta, digamos, y de ir fuerte contra quien tenga enfrente, contra la oposición, el gobierno contra la oposición contra el gobierno. ¿Cómo ve, cómo se perfila eso? Argentina es un paciente que está en terapia intermedia, intensiva, de hace años en realidad. Nadie puede tirar la primera piedra. Y acá a veces la política le mete más estrés a ese paciente, como si un médico le suma estrés a un paciente que está sufriendo. Así que de mi caso, en mi contribución, yo vengo a plantear una nueva agenda, a discutir el desarrollo. Creo que nosotros necesitamos, los argentinos, debatir el progreso, no el subdesarrollo sustentable como venimos haciendo hace décadas, y de mí no van a escuchar ningún ataque. Me pueden atacar, yo no voy a responder, yo vengo a tranquilizar, a sanar, a contribuir para que esta sociedad, que la verdad que está muy estresada, muy agotada, el impacto psicológico de la pandemia tiene que ser casi similar, es más, lo voy a poner de esta manera, la respuesta psicológica, del impacto psicológico a la pandemia debe ser tan importante como, por ejemplo, lo es la vacunación. Acá se habla muy bien o para mal, se puede discutir si hizo bien o mal las cosas, pero se habla de la salud física. La salud mental tiene un impacto terrible, sobre todo en los chicos, en las mujeres, por el aumento del trabajo inequitativo doméstico, la violencia doméstica, en nosotros que trabajamos en el sistema de salud, en los mayores, ya había una epidemia de soledad antes que se agravó, y en los más pobres. Y tenemos que hacer una campaña de psicoeducación para ayudar a una sociedad que está totalmente deprimida y resignada. Yo no me resigno a perder la Argentina que soñé. Yo soñé con un país en vías de desarrollo. Hoy soy maduro y me di cuenta que no estamos en vías de desarrollo. Y pensé que éramos un país rico y no somos un país rico. Así que bueno, vengo a aportar. De mí no van a escuchar ningún ataque. Pueden atacar, pero yo creo que las prácticas de siempre deben cambiarse porque las prácticas de siempre nos llevaron hasta acá. Y se viene un mundo nuevo y se viene un país nuevo, nos guste o no, porque estamos viviendo la pandemia, vamos a vivir la pospandemia y la nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Pero ahora, nosotros no podemos enfrentar estos desafíos con las mismas prácticas de siempre, debemos innovar y ser totalmente honestos en las respuestas. Ok, pero vos sos candidato por la provincia de Buenos Aires, hablás de dolor social, de innovar, de un mundo nuevo. Este discurso, ¿dónde cala? ¿Cala en la situación de mucha gente que vive en el conurbano, sin trabajo, con la pyme que cerró, con el ATP que no lo tiene? Digo, este discurso tuyo de un mundo nuevo, de una discusión más vinculada quizás a la historia de tus libros, cala en un montón de gente que está pasando muy mal y que el día de votar va a ir a definir tema económico y vacuna fundamentalmente. Mira, te lo respondo como médico. Cuando un paciente viene al consultorio, imagínate que tiene sobrepeso, diabetes, hipertensión, fuma, toma, es sedentario, todos los factores de riesgo. Va a ir a estar peor, va a ir a infartarse o a tener una ACV. Nosotros, y en ese momento se siente mal. El médico tiene que atacar los síntomas, pero atacar
la enfermedad de base. En la Argentina vamos a tener que atacar la enfermedad de base. ¿Cuál es la enfermedad de base? Que nosotros no generamos en este país lo necesario para el bienestar a 45 o 50 millones. Y yo hace años que vengo hablando, yo regresé al país en el 2001 y empecé a recorrer la Argentina diciendo que tenemos que invertir en la nutrición infantil, en la educación, en el estímulo afectivo, en la ciencia y la tecnología. El paciente no puede hacer el tratamiento, pero va a ir mal. Si Argentina no empieza a invertir en el desarrollo humano, estoy hablando del humano yo, no estoy hablando de algo abstracto, la economía de hoy, Pablo, es lo que tenemos en la cabeza, la capacidad de innovar, de crear. Si la Argentina no invierte en el tratamiento adecuado, podemos no hacerlo, pero te aseguro que en 10 años voy a estar acá, todos más viejos, y vamos a estar hablando de un país más pobre y más desigual. Ahora, recién hablábamos de una sociedad en condiciones anímicas malas, con poco horizonte, que incluso tiene poca confianza hoy en la clase dirigente, de la cual usted empieza a formar parte. ¿Cuál es o cuál puede ser el estimulante para que esa sociedad, bueno, no digo que cambie radicalmente, porque no se cambia de un día para otro, pero empiece a tener otro estado de ánimo? Le voy a contar un ejemplo dramático. Cuando yo crecí, yo nací en Quilmes y después me fui a Arroyo Dulce, un pueblito del interior de 1000 habitantes, y a Salto después. Y yo crecí pensando que si era honesto, trabajaba y estudiaba, me iba a ir bien. Y ese país era implícito, nadie me lo dijo, pero era normal pensar que si uno trabajaba, estudiaba, era honesto, pensaba en el otro, iba a progresar. Y fue la historia de mi vida. Hoy tengo datos de hace tiempo, ya no de ahora, pero ahora se agravaron. La gente piensa que el progreso es por la corrupción, por la política, por el fútbol, si uno es futbolista, Sí. o por la herencia. Lo que hay que hacer acá es cambiar el paradigma. Nosotros en el 83, los argentinos decidimos entrar en un nuevo paradigma, que fue un clima de época, que fue la democracia. Y no hubo un partido político, lo representaron partidos políticos, pero fuéramos todos. Y hoy, décadas más tarde, no es perfecta, pero la cuidamos entre todos. Si nosotros no encaramos la modernidad y el progreso, como le decía Pablo, en 10, 15 años vamos a estar peor, porque la Argentina no produce lo suficiente para darle bienestar a su gente. Nos podemos mentir. Yo crecí con 2 mentiras, que seguramente ustedes también las creyeron, y son mentiras. Que somos un país rico en recursos naturales, somos el país 47 per cápita, y que estamos en vías de desarrollo. La verdad que no estamos en vías de desarrollo, estamos en vías de desarrollo. Así que yo creo que tiene que haber un nuevo clima de época. Y le digo, déjeme volver a la neurología, donde nunca voy a salir. Voy a ser médico toda mi vida, voy a ser científico. Soy un ciudadano comprometido. No soy un político. Ni hablo como político, ni conozco las prácticas de la política. Me vine a comprometer porque, como decía Juan B. Justo, que era médico también, hay dolor social. Y los médicos abrazamos el dolor, no huimos ni especulamos con el dolor. Y la verdad que el cerebro aprende de 3 maneras. Cuando algo nos motiva, nos inspira y algo nos parece un ejemplo. Tenemos que recrear esa Argentina donde vuelva a la gente a ser inspirada, motivada y ser ejemplo, porque si los chicos piensan que el progreso no es la educación, estamos perdidos por más que mejoremos una ley o que tiene que ser un clima de época nuevo para encarar la modernidad. Acá estamos obsesionados con el pasado y con el subdesarrollo y con gobernar pobreza. Tenemos que obsesionarnos con el futuro y con una agenda del desarrollo que yo quiero discutir. Y yo quiero que discutamos la agenda del desarrollo con los periodistas, con los otros contendientes políticos, discutamos la agenda del desarrollo argentino, porque si no estamos bajando la fiebre permanentemente de ese paciente que tiene una enfermedad de base. Y hay que bajar la fiebre, estoy de acuerdo con vos, Pablo, hay que abrazar el dolor. Por eso yo vuelvo a... cuando a mí me dicen, bueno, pero arriesgás tu prestigio, arriesgás tu vida o lo que sea, digo, mirá, en un país donde en el conurbano bonaerense de 10 chicos hay 7 que son pobres, ¿qué importa mi prestigio, mi calidad de vida? Uno tiene que abrazar a la gente que sufre. Así que me parece que es un compromiso de todos, como fue la democracia en el 83. Yo creo que necesitamos un nuevo clima de época, porque si no vamos a estar con medidas sintomáticas. Ahora, Manes, más allá de, digamos, de las intenciones, hay cosas de la Argentina donde más del 40 al 50% de la gente vive en situación de pobreza, 7 de cada 10 chicos viven en situación en hogares pobres, y esto va junto a una economía que se ha achicado y un gasto público que proporcionalmente ha aumentado mucho. Digo, esto es cómo se financia eso también, ¿no? También es cierto. Bueno, la economía, usted sabe mejor que yo que es confianza. Y hoy el problema de la economía argentina en gran parte es la falta de confianza. Nosotros no creemos en nuestro país, por eso tenemos que volver a creer en nosotros. La Argentina fue mejor que esto, somos más que esto. Y tampoco confían de afuera, nadie confía en nosotros. O sea, la pérdida de confianza que tiene la Argentina es clave para la economía, no le voy a explicar esto a usted. Y también la falta de productividad. Argentina tiene una economía
bastante primaria, tiene que exportar más cosas con valor agregado, si no vamos a administrar pobreza. Entonces, ya le digo, podemos discutir los síntomas, la fiebre, el dolor, la inflación, los diferentes tipos de dólares. Yo desde que soy chico escucho esto, escucho en un programa como este de los economistas, desde que soy chico me sentaba con mi padre a escuchar de la inflación, de los diferentes tipos de dólares, de la fuga de capital, lo mismo que siempre. Nunca escuché del desarrollo. Argentina produce 500, gasta 1000, algunos vienen, quieren ajustar, otros quieren emitir. Ninguno se pregunta, che, si ganamos 4000, yo creo que en una década podemos, si invertimos en valor agregado, el campo lo hizo, yo vengo del campo, el campo es un ejemplo de cómo la inversión en tecnología, en ciencia, en genética, en organización, en tecnología, hizo un aumento exportador increíble. Todavía hay mucho más para crecer con la bioeconomía, la biotecnología. Lo mismo tenemos que hacer con la industria, con los servicios. Es campo más industria más servicios, es la economía. Y la economía actual, usted sabe mejor que yo, es el conocimiento. La discusión económica en el mundo es sobre los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. Nosotros, exportando materias primas, no vamos a poder lograr el bienestar. Aunque venga Churchill a gobernar acá, le va a ir mal. Aunque venga Clinton o Obama a gobernar acá, por nosotros no generamos la producción suficiente para un pueblo de 45 o 50 millones. Manes, después de las elecciones, podés ganar o perder la interna con Santilli, vos vas a ser después de diciembre diputado nacional. Y de repente vas a llegar al Congreso. Servidor público. Bueno, diputado nacional debería ser un servidor público en el honorable Congreso de la Nación. Bueno, tenemos que empezar a llamar a los políticos servidores públicos. Bueno, vas a estar supuestamente con otros supuestos 256 servidores públicos. ¿Qué va a pasar con todas estas ganas que vos tenés, con todos estos proyectos, donde vas a encontrar lugares donde van a querer discutir al Ministerio Público Fiscal, la reforma judicial y un montón de cuestiones que el kirchnerismo le interesan? ¿Te vas a desanimar? ¿Vas a pensar que todo esto que estás diciendo te van a decir, no discutamos esto, vamos a la política más concreta? Mirá, mi vida fue cuesta arriba. Yo vine de Salto a estudiar a Buenos Aires, a Flores, y me decían, no, cuando te reciban, yo no conocía a nadie en Buenos Aires, no tenía ningún contacto, te vas a volver a tu pueblo. Y hoy generamos un ecosistema, que es el Grupo INECO, de impacto internacional, de 600 personas. Damos trabajo a 600 personas, tiene impacto internacional, cambiamos la cultura de un área de las neurociencias cognitivas en la Argentina. Después, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, no sabía inglés. Y me decían, no, pero no sabes inglés. Y al año gané un premio internacional al joven investigador americano en Estados Unidos de neuropsiquiatría. Cuando estaba en Fleni, estaba cómodo, era jefe de un área importante en el mejor lugar de neurología de la Argentina, uno de los mejores lugares. Y dije, no, voy a hacer INECO. Me decían, no, la vida mía fue cuesta arriba. Ahora me dicen, esto es imposible, vas a tener... Mire, si la sociedad acompaña, las sociedades no están resignadas al fracaso, no están condenadas al fracaso. El destino lo creamos nosotros, todos nosotros. Y te quiero decir algo, Pablo, cuando uno se levanta a la mañana para darle el desayuno a los chicos, o para darle un beso a la pareja, o para buscar trabajo, porque hay muchos argentinos, como bien decís, que están con mucho dolor, necesita también, para despertarnos del todo, necesitamos una fuerza interna, que es un propósito vital. Y el propósito mío es no perder la Argentina que soñé. Y yo estoy seguro que es el propósito de millones de argentinos, no perder la Argentina que soñamos. Y ese propósito lo va a hacer, no lo voy a hacer yo, lo van a hacer millones de argentinos. Aunque no sea yo, pero si generamos esta semilla, porque no es una cuestión de ganar o perder acá. Acá ganamos si generamos esta semilla de discutir el desarrollo. Yo no escucho discutir el desarrollo hace años en la televisión, en los medios, en la debate público. Lo único que veo es telenovelas de políticos peleándose entre ellos en la que yo no voy a entrar. Pero recién a propósito de cuando hablaba de la épica que hay que regenerar, de aquella que supuestamente perdió la democracia, digo, ¿cómo se vuelve, y no solamente un problema social, es un problema de clase dirigente, y no solamente de clase política, no es clase, es un problema de clase empresaria, de organizaciones, digo, ¿cómo se vuelve de aquella fenomenal promesa de que la democracia educaba, daba trabajo y permitía comer? ¿Cómo se vuelve de eso cuando el tobogán ha sido tan pronunciado? Excelente. Nada está escrito. Lawrence de Arabia le dijo a Omar Sharif en la película, nada está escrito, depende de nosotros. Podemos seguir peor o podemos cambiar. Ahora, Argentina es un Titanic que viene hundiéndose. Ejemplo, 5% de pobreza en el 75, cuando yo tenía 6 años, hoy casi la mitad de la población. El mismo ingreso per cápita, similar al 74, ajustado por inflación y en promedio.
Hace décadas la economía argentina era más grande que la economía brasilera. Hoy el estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía más importante que la nuestra. O sea, toda una decadencia que nadie puede tirar la primera piedra. Ahora es un Titanic que va para abajo. ¿Qué hace la gente en un Titanic cuando se hunde? Cada camarote, cada sector tira para cada familia. Tenemos que recuperar el sentido común. El sentido común de propósito de un país. Sí. Entonces, cuando tengamos ese propósito común, como lo hizo Corea del Sur, como lo hizo Finlandia, que era un país agropecuario, como lo hizo Israel, que era un país que exportaba materias primas, con hiperinflación, en guerra permanente. Bueno, son países que del subdesarrollo lograron el desarrollo, pero tuvieron un propósito común. Acá los argentinos no tenemos un propósito común, tenemos un Titanic hundiéndose y cada sector tirando para su lado. A mí me sorprende que cada sector tiene un plan de país para cada sector. Y acá hay, como usted bien dice, hay resistencia. Sí. Va a haber resistencia. Hay impuestos de hace 500 años en la Argentina. Sí, claro. Ustedes lo conocen bien. Entonces, claro que sé que hay resistencia. Pero bueno, el propósito vital que tenemos que contagiar a los argentinos de cambiar esta decadencia, yo creo que va a poder encaminar la Argentina al desarrollo. Yo creo que nosotros nos vamos a morir todos sin ver la Argentina que soñamos. Lo que no podemos morirnos, y yo me resigno a morirme sin ver la Argentina encaminada al progreso. No me quiero morir antes de verla encaminada al progreso. Y hoy estamos discutiendo el subdesarrollo. Ahora, Manes, digo, uno habla con el gobierno, lo escucha el gobierno y el gobierno, la vicepresidenta en el fin de semana dijo, no, necesitamos un acuerdo para arreglar la cosa con el Fondo Monetario Internacional, la deuda. La oposición siempre se habla del acuerdo, siempre tenemos en la mente, me parece, el pacto de la Moncloa español, ¿no? Que caló de alguna forma en parte de la democracia argentina, pero que nunca se logra y que en realidad es, bueno, el acuerdo es vení conmigo y pensá como yo y arreglá como yo y vos quedate al costado. Es así. Pasó con la mesa del hambre, que no se convocaron a todos los sectores políticos. El acuerdo tiene que ser, primero, todos los sectores políticos. Necesitamos un acuerdo. Argentina no sale solo. Uno de los problemas que fracasan todos los gobiernos, porque acá fracasan todos, es que cada uno que llega al poder se cierra. Acá necesitamos un acuerdo, pero con ideas. No es solo acuerdo entre la política, es una idea del desarrollo. ¿Qué desarrolla a los países? Invertir en la gente, en nutrición, en salud. Hoy comprendemos todo que la salud tiene que ver con la economía. Nosotros lo decíamos hace años, que la salud no es solamente luchar contra las enfermedades. La salud tiene que ver con la economía. Bueno, es desarrollo humano, es ciencia, tecnología, es tener instituciones fuertes, es calidad institucional, es sensibilidad social y es una economía racional. Bueno, tiene que haber acuerdo, pero con ideas. Acá a veces hay acuerdo entre la política, pero sin ideas. Yo lo que quiero es un nuevo acuerdo sobre el desarrollo argentino. Y ahí cada uno va a quedar expuesto, el que no apuesta o el que frena el desarrollo. Pero hoy, al no haber ideas de desarrollo, o al no discutirse las ideas de desarrollo, cada uno tira para su lado. El gobierno cree que se va a votar tema vacunación. El gobierno está convencido de que mucha gente va a ir a votar contenta porque va a estar vacunada. Una pregunta casi más al médico que al flamante político. ¿Cuál es tu mirada respecto de esto cuando hay una discusión sobre la vacuna de los chicos, que todavía los chicos con comorbilidades que no están, el tema de la segunda dosis y toda la cuestión del Sputnik Gay y la carta de Nicolini? ¿Vos cómo ves lo que ha sido el plan de vacunación del gobierno? Muy buen punto porque se relaciona con lo que me preguntaban del acuerdo. Yo creo que no hay una dimensión del impacto de la pandemia. Las pandemias, si uno ve la historia, las pandemias siempre cambiaron a las sociedades. Para bien o para mal. Después de la peste negra surge el Renacimiento. En la peste bubónica hubo una matanza indiscriminada de catalanes, clérigos, mendigos, comunidades erradicadas. Depende de nosotros si salimos mejor o peor. Yo lo que veo es una negación del tsunami que es una pandemia. Una pandemia es un impacto de décadas. Por ejemplo, el impacto económico, educativo, humano, va a ser de décadas. Recién vamos a entrar en la década de COVID. Esto no se soluciona con un avión que viene, con una foto de un avión. Ahora, cuando habla de negación global o particularmente aquí. Hablo de que no se convoca a todos los sectores. Esto es una crisis terrible. Hablo del gobierno y de la oposición, hablo de todos. La pandemia nos interpela a todos. Deberían estar todos los sectores políticos discutiendo cómo abrazar el dolor, cómo contribuir con los equipos técnicos de todos los partidos para el impacto económico, educativo, obviamente de la salud. No solo un sector. Una pandemia no la puede solucionar un sector. Otro error es, acá tenemos un ejemplo de lo que nos falta. Tenemos una pandemia, la mayor crisis de la historia argentina,
es una crisis global, pero a nosotros nos agarra frágiles, nos agarra pobres, es como nos agarra con un paciente con todos los factores de riesgo y grande, es como si te agarra el coronavirus con todos los factores de riesgo. Ahora, no le podemos echar la culpa a la pandemia de la pobreza, la desigualdad, la mala calidad educativa de la Argentina. La pandemia lo agravó y lo visibilizó. Ahora, este es un ejemplo de lo que necesitamos. La respuesta de un gobierno a la pandemia es convocar a todos los sectores políticos y a todos los técnicos de las diferentes áreas para abordar una crisis multidimensional que recién empieza. El impacto psicológico de la pandemia dura mucho más que la pandemia. Pero la gente, te pregunto, la gente, ¿cómo va a reaccionar esto en la provincia de Buenos Aires, donde vos sos candidato? La gente está con dolor, se siente abandonada. Yo vengo de recorrer... mi familia vive en Quilmes, no es porque fui por la gama tengo familiares en Quilmes, yo nací en el hospital Iriarte. Y la gente del interior está la gente ve que no hay falta de rumbo, que no hay rumbo. Y la gente está como abandonada, como deprimida. Es una sociedad deprimida esta. Pero veníamos deprimidos antes porque no teníamos un propósito. Tenemos que recuperar el orgullo de pertenecer a una comunidad que sea un poco más que nuestra tribu. Eso es lo que vamos a proponer en la campaña. Y justamente yo creo que el impacto psicológico de la pandemia ha sido descuidado. Ya te digo, para mí la psicoeducación, que es darle a la gente la herramienta para manejar el estrés de los chicos, la angustia, la ansiedad, va a ser un eje de mi campaña, porque yo quiero ayudar. Como decía antes, Juan B. Justo era médico y él decía, bueno, hay un dolor social, me tengo que comprometer. Y una de las cosas que me decidió fue tratar de hablar a la gente del impacto emocional de todo esto, que nadie habla. Y para mí la respuesta de la salud mental es tan importante como la vacunación, porque la salud es una sola, no se puede separar lo físico de lo mental. ¿A qué quedaría? Porque usted decía, bueno, esto va a tener consecuencias a muy largo plazo, ¿no? Esto yo lo imagino, es una figura mía, digo, es como cuando durante la guerra viene un bombardeo, la gente va a los escondites, sale y ve lo que quedó. Exacto. Lo que quedó, según la percepción que usted tiene, lo peor de lo que va a quedar, ¿va a ser vinculado a la condición humana? ¿Va a ser vinculado a la economía? ¿O va a ser vinculado a lo institucional de cada país? Primero le quiero decir que estamos en una maratón todavía, por eso es una etapa de colaborar. Aunque no lo quieran escuchar, hay que tratar de colaborar. Muchas veces me dicen, bueno, ¿cómo evaluás la pandemia? Yo digo, mire, esto es una maratón, o la respuesta a la pandemia. Es una maratón que no terminó. La evaluación de una pandemia se tiene que hacer cuando termine, todavía falta. Muertos por millón de habitantes, impacto psicológico, impacto educativo, que para mí va a tener un impacto, la falta de clases presenciales durante tanto tiempo va a tener un impacto de décadas, según algunos estudios que se han hecho en Estados Unidos. Y me parece que este impacto que mencionaba recién usted se va a ver más adelante, porque ahora estamos para mí con miedo todavía. Y el miedo nos paraliza, el miedo nos pone a la defensiva, por eso yo elijo la esperanza. Porque nosotros no podemos reconstruir la Argentina, que ya tenía que ser reconstruida antes de la pandemia, que ahora con más razón hay que reconstruirla con miedo. Tenemos que reconstruirla con esperanza, pero todavía hay miedo. El miedo a contagiarse, el miedo a las nuevas variantes. Yo creo que esto va a durar hasta el año que viene, para lograr el 70% de la gente inmunizada por inmunidad natural de rebaño o por la vacuna. Y después viene el fin de guerra, o sea, cuando uno está con miedo. Así que yo creo que todavía estamos en una etapa con miedo, pero ¿qué pasa cuando el año que viene baje el miedo y nos encontremos, no enfrentamos la pandemia con racionalidad entre todos, en forma multidimensional? Yo creo que ahí va a haber aún más una resignación importante. Así que yo lo que quiero es colaborar y decirle al gobierno, por favor, convoque a todos los argentinos, a todos los sectores, porque esta es una crisis que no la puede manejar una coalición ni un sector de un país. Manes, puede tener, bueno, hoy la sociedad está consternada por lo que le pasó a Chano Carpentier, ¿no? Realmente, bueno, un artista, una persona muy conocida que recibió un balazo de un policía que supuestamente dice que el Chano lo amenazó con un cuchillo, y esto desembocó, más allá del dolor, casi instantáneamente, en una discusión sobre si hay que usar las pistolas Taser o Taser, digamos, y que esto tiene como en la Argentina una discusión ideológica en términos de si hay que usar un mecanismo de control de una persona en situación de violencia o no hay que usarlo por una cuestión ideológica, no por otra cosa. Buena pregunta, porque me recuerda que en la pandemia todo fue ideológico, otro error.
Acá hubo una discusión ideológica falsa, un dilema falso entre salud versus economía, ¿se acuerdan? Sí, Sí, al comienzo. Salud versus Total. economía, un dilema falso, ideológico. Total. Otro dilema falso, cuarentena versus muerte, ¿se acuerdan? Sí. Totalmente. Otro dilema falso, escuelas abiertas o escuelas cerradas. En una pandemia se debe trabajar todos los días para mantener las escuelas abiertas. Lo último que se debe cerrar es una escuela. Ahora, si en esa zona de la escuela hay a mayor transmisión viral, se debe cerrar. No es blanco-negro. Acá en la Argentina todo lo convertimos en una lucha entre tribus. Y eso es justamente lo que tenemos que evitar y salir por arriba. Por eso mi propuesta va a ser, discutamos el desarrollo, bajemos el pensamiento tribal y empecemos a debatir, porque cuando uno debate y tiene empatía, va a encontrar coincidencias con el que tenía prejuicios. Y yo lo que quiero proponer es debatir. Yo quiero debatir con Santilli, por ejemplo, todas las semanas sobre el modelo de país que él quiere, de que quiero yo, de educación, de salud, de lo que sea. ¿Cómo se lleva con Santilli? Bueno, lo respeto, es un político profesional. Yo soy un outsider que entra a este terreno. Pero volviendo al tema que usted planteaba, Tyser sí, Tyser no, es la salud mental, es la salud mental. Exacto. El Y él tema, decía, el Tyser tema sí, hay una pero- discusión que quiero explicar. El estigma de la salud mental y convivir con alguien con un problema de salud mental. Y ese es un debate también que tenemos que dar. El impacto de la salud mental en el paciente, el estigma de la sociedad hacia el paciente y también convivir con un paciente con un problema de salud mental. Y Bueno, lamentablemente, o con adicciones. lamentablemente la pandemia está causando un impacto en la salud mental de proporciones dantescas. Yo creo que hay una nueva epidemia digamos, hay 4 olas en una pandemia. La primera ola, desde el punto de vista médico, la primera ola es la infección, lo que pasó el año pasado y está pasando todavía. La segunda ola es del impacto de enfermedades persistentes, alguien que tenía una enfermedad, estaba yendo al médico y no pudo ir, o no había turnos, o se demoró. La tercera ola es de la gente que estaba rehabilitando de algo y lo impactó. Y la cuarta ola es la psicológica y la económica, que dura mucho más que la pandemia. Entonces acá vamos a tener que debatir en serio la salud mental de los argentinos. Es un país que realmente ya estaba enfermo de estas luchas de facciones y ahora la pandemia nos estresó más y la política le mete más estrés a una sociedad que ya no da más. Ahora, usted planteaba recién la necesidad de la convocatoria a todos, la unidad en acción en todos los terrenos. Digo, ¿no tiene la impresión que ese tiempo, al menos en este ciclo de gobierno, ya pasó? Y segundo, también con la realidad de que es un gobierno que más allá de lo que pase en septiembre y en noviembre, va a seguir siendo gobierno 2 años más. Quizás sea el gobierno completo de la pandemia. Hay un artículo, ahora vuelvo al científico o al médico. En la epidemia de la década del 2000 en el sudeste asiático, se evaluaron las respuestas de los líderes. Y hay una sugerencia del Lancet, que es una revista ahora famosa, que antes la conocíamos los que estábamos en la ciencia o en la salud, pero ahora ya es pública, Lancet, todo el mundo la conoce, que le dieron consejos de los científicos a los líderes, cómo manejarse una pandemia. Después ustedes deciden. Porque si no es un boomerang. Cuando pasa el tiempo es un boomerang si no se manejan de esta manera. Los líderes en pandemia tienen que comunicar en forma honesta. Tienen que decir no saben cuando no saben. No tienen que pensar en su futuro personal, sino en el bien común. Tienen que dar ciertas perspectivas. Si la sociedad que se está empobreciendo, que se está enfermando, que se está deprimiendo, ve a un líder pensando en su beneficio, lo va a castigar. Así que eso es un consejo desde la ciencia a todos los líderes, no solo en la Argentina, a todo el mundo, de lecciones de pandemias o epidemias previas. Así que ojo que puede ser un boomerang cómo los líderes a veces manipulan la realidad en una pandemia. Santilli va a Santilli, caminar, no. Santilli va Ah. a caminar el conurbano, de hecho dice que lo está haciendo. Cuando vos vas a ir a caminar el conurbano también, me Yo lo camino imagino. siempre con Urbano. No, pero digo, Yo ahora nunca me que fui sos- de la provincia de Buenos Aires. Voy a Salto los fines de semana, mis mejores amigos están allá. Bueno, te Eh, digo, vas a caminar por lugares donde hay jóvenes que no miran televisión, porque no miran televisión, y que no leen libros, en donde vos tenés un rubro importante. Si alguno de ellos te encuentra y te pregunta, porque te ve que estás en campaña, te dice, ¿quién sos? ¿Qué le dirías? Digo, alguien igual que vos, que no nació en una élite, ni social, ni política, ni cultural, ni económica,
y que la educación me dio la autoestima necesaria para perseguir mis sueños. Y le voy a decir, y hoy los argentinos tenemos una deuda de inspiración con vos y con todos los jóvenes, porque ustedes no creen en lo político, no creen en las instituciones, no creen en la educación como motor del desarrollo, y tienen que salir y luchar, no tienen que conformarse con lo que ven, porque cuando los jóvenes en la historia lucharon, pasaron cosas inimaginables. Así que eso le voy a decir a ese chico que me encuentro, es más, ya se lo digo a todos los chicos que hablo, porque hablo permanentemente con chicos hace años. Yo recorro la Argentina desde que regresé al país en el 2001. Yo regresé a la Argentina en el 2001 y decidí quedarme en un país confundido, que era un caos, y pensé cómo aportar desde lo que sabía yo, que era las neurociencias cognitivas. Quería que Argentina tenga laboratorios nuevos y multidisciplinarios de esta área y que tenga un mayor impacto internacional, que ya lo tenía, pero creo que contribuimos a que Argentina tenga mayor reputación internacional. Y hoy siento que a ese chico hay que abrazarlo y que decirle que tiene que confiar en él y tiene que cambiar el mundo. ¿Aquel 2001 cuando volvió era mejor o peor que ahora? Yo siento que estamos... ahora es peor, ahora es una pandemia. O sea, quiero que entendamos todos esto. Estamos frente a una pandemia. La pandemia es la mayor crisis de la historia argentina. No quiero... Pero todas las crisis que nos pasaron juntas, 100.000 muertos, un impacto económico tremendo, un impacto psicológico que va a durar años, un impacto educativo que va a durar décadas. Entonces me parece que tenemos que ser todos más humildes y decir, vamos a trabajar en conjunto porque esto es un tsunami, no podemos enfrentar este tsunami desde un sector. ¿Por qué David y Goliat? Bueno, porque cuando acepté, saqué el celular y dije, acepto la candidatura. Nada, yo creo que, sinceramente, creo que en una campaña como esta, en una pandemia, se deben usar los mínimos recursos. Es inmoral que una campaña sea costosa. Bueno, pero usted tiene detrás un partido que, no lo digo por lo económico, pero es un partido que le ofrece una espalda importante. Es una coalición. Está, por supuesto, el Partido Radical, pero está el peronismo, Sí, está claro. el GEN, hay gente que fue miembro del gobierno de Vidal. Es una coalición amplia y vamos a llamar a todos los argentinos, porque de acá vamos a convocar a todos los argentinos. Esto no es una cosa de una persona, de una coalición, esto es entre todos. Si no dimensionamos la pandemia, va a ser un boomerang para todos. Manes, mil gracias por estar esta Ustedes. noche. Gracias, Muy amable. Gracias. Buenas noches, Muy amable. Gracias. Gracias.